Toda oración que no sea seguida por la acción puede ser calificada o de escapismo o de hipocresía. Si la acción no sigue a la oración, no tiene sentido. Casi diría, ¿para qué ora? La oración no es mágica. Y espero que no me acuse de decir que no creo en la oración. O como algunos dirían, no crees en el poder de la oración. Bueno, definitivamente no creo en el poder de la oración. Yo sé que eso le va a sonar raro, ¿no? El pastor desde el púlpito diciendo que no cree en el poder de la oración. No será una iglesia así tan tibia que por eso le va como le va. Entendamos esto. Ya sabemos que el poder es de Dios, no de la oración. La oración no tiene poder. La Santa Cena no tiene poder. El agua del bautismo no tiene poder. El aceite no tiene poder. El púlpito como tal, como mueble, no tiene poder. La Biblia como un objeto de papel y tinta no tiene poder. Eso suena muy iconoclasta, muy destructor de ídolos, ¿no? Sí, porque el único que tiene poder es Dios. Porque en ninguna otra cosa podemos poner el poder. La oración no tiene poder, la oración no es mágica. Y porque hemos leído que Jesús pasó toda la noche orando en la montaña. ¿Y para qué estaba orando Jesús en la montaña? Estaba tratando de obtener de Dios sus deseos, de convencer a Dios, de rogarle hasta convencerlo para que Dios haga lo que Él quiere. Estaba pidiéndole que Dios sanara a las personas enfermas. ¿Por qué debe quedarnos claro que cuando le pedimos a Dios nosotros o por otra persona, el mayor amor proviene de Dios? Cuando usted le pide por un familiar que no conoce a Cristo, cuando le pide por un familiar enfermo o en problemas, ¿le queda claro que Dios ama más a ese familiar que usted mismo? Lo que quiero decir es que no hay que convencer a Dios de nada. No es un Dios indiferente, mucho menos un Dios cruel, o cuando menos desinteresado de nosotros, que hay que estarle rogando, Señor, por favor, apiádate, que no sientes nada, ámalo un poquito siquiera. Dios es amor. Él amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Eso significa que no hay amor más grande. Eso significa que Dios no puede amarnos más porque ya nos ama absolutamente. Y entonces no hay que convencerlo de que tenga misericordia de nadie. La ha tenido. ¿Qué cosas tan raras predica este pastor, no? Sí está raro, ¿no? Sacado de contexto sería suficiente para quemarme en leña verde, ¿no? La oración no tiene poder y Dios no necesitamos pedirle misericordia. Espero que me entienda, porque lo que estamos diciendo es más grande que eso. La misericordia de Dios es absoluta. Ya hizo la acción suprema de amor, dar a su Hijo. Y la oración es un diálogo con Él, es un diálogo amoroso. No hay poder en un diálogo, el poder está en la persona que es Dios mismo. ¿Sí? ¿Sí me explico, no? Jesús oró toda la noche.
Pero si la oración que no es seguida de la acción es, por ejemplo, escapismo, entonces Jesús hubiese sido más un maestro al estilo del budismo. Hay historias, ¿no?, de este ámbito de las religiones de la India, del hinduismo y del budismo. El sabio, el iluminado, se va a una montaña, se sienta a meditar y ahí medita toda la vida hasta que muere. No hay acción. Nunca baja de la montaña a hacer algo. Si por allá en la sociedad hay pobreza, hay enfermedad, hay sufrimiento, él dice, eso es culpa de la ilusión de que no sabemos que somos Dios. Estarán pagando lo que hicieron en una vida pasada, ese es su problema, yo me quedo aquí meditando. A la manera de Brahma, el dios de la Trimurti, que desde que surge del gran océano de leche se queda meditando en los Vedas 10,000 años. Jesucristo no es un hombre que sube a la montaña a meditar y allí se queda. Interesante, ¿no? Jesús baja de la montaña. Es importante subir a la montaña y la montaña representa la comunión con Dios. Es importante subir a orar y la oración es un diálogo amoroso con Dios, pero hay que bajar de la montaña. Ya veremos en otro pasaje más adelante que los mismos discípulos que vieron al Jesús transfigurado en la montaña dijeron, Señor, ¿por qué no hacemos unas casitas y nos quedamos a vivir aquí? Hay que bajar de la montaña. Jesús no era o no oraba de manera escapista, que pudo haberlo hecho, como hoy, sobre todo en las oraciones que no son oraciones, son decretos. Alguna vez les he dicho, tristemente, muchos cristianos no oran, decretan. ¿Por qué triste? Alguien diría, ¿por qué eso es triste? ¿No parece una oración de mayor poder? En vez de decir que Dios te bendiga, decir Dios te bendice. ¿No tiene eso más autoridad? En vez de decir, Señor, sana a fulano, yo decreto que está sano. ¿No refleja eso más fe? Pues no. Pues no, porque el núcleo de la oración es entender la voluntad de Dios. Y yo no puedo decretar las cosas que me gustan, las que creo que deben ser. Mi tarea es encontrar lo que Dios quiere. Así que quedarse a orar, decretando y haciendo guerra espiritual, es una oración escapista. Si yo les dijera, hermanos, vamos a tener una reunión de 2 o 3 horas aquí para orar por la colonia. Bueno, si después de orar por la colonia no hacemos nada, perdimos 3 horas. Si durante esas 3 horas estuvimos atando potestades de maldad y mandándolas al infierno, perdimos 3 horas. Esa es oración escapista. No sirve para nada, no sirve para nada. Porque las potestades de maldad, y otra vez tal vez lo desconcierte, no son las culpables de la maldad. No es un demonio de borrachera, no es un demonio de violencia, no es un demonio de corrupción que se le metió a nuestros políticos. El culpable de la maldad es cada ser humano, es el corazón de cada uno de nosotros. No hay nada que atar y mucho menos nada que mandar al Seol, ¿no? Así que si usted está haciendo oración de guerra espiritual, está perdiendo el tiempo. Si usted está orando para que Dios tenga misericordia de los perdidos de esta colonia y después de la oración o la semana siguiente de la oración, no hacemos nada,
quizás solo nos estamos lavando las manos de lo que es nuestra responsabilidad. Mire, sucede mucho, por ejemplo, en el caso de la persecución contra cristianos en México, en el caso mayoritario en zonas indígenas. Cuando compartimos, incluso en las redes sociales, que los hermanos están siendo perseguidos, ¿sabe cuál es el tipo de respuestas que las personas ponen ahí? Oremos. O Dios es poderoso. Todo va a estar bien. Eso es una manera de cruzarse de brazos y decir, está muy lejos, no soy yo, no es mi familia, Dios que los bendiga. ¿No? Por eso les digo que es hipocresía, es lavarse las manos. Cuando yo escuche la noticia de un hermano necesitado y diga, ¿qué puedo hacer? Y empiece a hacer algo, entonces sí. La oración tiene que ser seguida de la acción. Puedo pedir por alguien que tiene hambre y decir, Señor, mire, esa persona no tiene que comer, mándale de comer. Ya he criticado varias veces a las oraciones que hacemos antes de comer, ¿no? Y Señor, dale esto a los que no los tienen. No oímos la voz de Dios. Si la oyéramos diría, dáselos tú. ¿No? Entonces, si nosotros estamos pidiendo por los perdidos y estamos pidiendo por los perdidos y no estamos haciendo nada, estamos manifestando solo nuestra flojera. Creemos que con eso ya nuestra conciencia se aplaca, ya cumplimos nuestra responsabilidad. Dios actuará, usará a quien tenga que usar. Yo ya cumplí, yo ya oré. Y en ese terreno tan equivocado hay hasta ministerios de oración. Ministerios de perder el tiempo les llamaría yo. Sí, se me está quedando viendo, está feo, ¿eh? Hermano, la oración, si de veras es sincera, es auténtica, tiene que implicar una preocupación por el otro, ¿no? Y en esa preocupación por el otro y en ese deseo de conocer la voluntad de Dios en toda oración, yo tengo que ser movido por Dios en el entendimiento de su voluntad sobre qué tengo que hacer, cuál es el resultado de mi oración. Si estoy orando por los perseguidos, verdaderamente es auténtica esa oración, es porque algo tengo que hacer. Cuando menos, si no puedo ir, mandar una ofrenda o ayudar en las denuncias y la difusión del problema, ¿o no? Cuando menos. Si estoy orando por un hermano enfermo y no lo ayudo, no lo visito, no veo si tienen lo suficiente para los medicamentos o hasta para comer, pues mejor no ores. Si estoy orando por un hermano que tiene trabajo, una persona afligida, por unos familiares inconversos, la oración por los familiares inconversos es muy equivocada cuando se hace de la siguiente manera. Señor, y que tú hagas que fulanito crea en ti. Eso es incorrecto. Es incorrecto en primer lugar porque Dios no pasa por encima de la voluntad de nadie. Imagínense que la persona por la que estoy orando se convierte porque yo pedí. ¿Qué significaría eso? Que quiera o no quiera, Dios lo convirtió. ¿Y por qué lo convirtió? Porque yo lo dije. ¿Y dónde queda la voluntad de aquella persona? ¿No dice Pablo en 1 Corintios 7 que no te cases con un inconverso porque ¿cómo sabes si harás salvo a tu marido o si harás salvo a tu mujer? Eso no se puede saber. Es un acto contingente, puede pasar o no pasar, porque depende de la voluntad del ser humano. Claro, esto no es nada calvinista, por supuesto, ¿no? Cristo murió por todos los seres humanos. Dios quiere salvar a todos los seres humanos. El que se va a perder porque no quiso, no porque Dios quiso condenarlo, no porque Dios desde antes de crear el mundo lo escogió para ser reprobado. El que se pierde
se pierde porque así lo decidió. Dios lo supo desde el principio, sí, pero Dios no lo decidió. Dios sabe todas las cosas, pero no elimina nuestras decisiones. Por eso no puedo orar diciendo, Señor, conviértelo, porque no es un títere y Dios va a venir y lo va a convertir. Entonces, más que orar, puedo orar, pero más que orar o el resultado de esa oración, ¿cuál tendría que ser? Ir a mostrarle el amor de Dios, ¿no? Tengo un primo, una tía, un nieto, un abuelito que no cree en Cristo, puedo orar por él, pero si no voy y le muestro el amor de Dios, y digo si no le muestro el amor de Dios porque no se trata solo de ir a darle unos bibliazos, ¿no? A ver, abuelita, toma. Porque toda tu vida has sido una idólatra que tienes tu recámara llena de santos. Toma tus bibliazos. No. Tenemos que ir a mostrarle el amor de Dios y eso nos dará oportunidades, es decir, momentos oportunos donde compartir el Evangelio. Y aún así esas personas, en uso de su libertad, se convertirán o no se convertirán, ¿no? Hasta los perdidos tienen preocupación por sus familiares. ¿Se acuerda cuando el rico dijo a Abraham, manda a Lázaro que resucite porque mis hermanos? Estaba preocupado por sus hermanos, ¿no? Y bueno, adelantándome, porque es otro pasaje de Lucas ese, pero Abraham no le dice, bueno, desde aquí haz guerra espiritual o decreta o una cosa así, ¿verdad? No. Si creen, bien. Si no creen, tus hermanos, pues no se salvarán. Entonces la oración tiene que llevarnos a la acción. De ahí la importancia de que en la oración busquemos y encontremos la voluntad de Dios. La sabiduría es el conocimiento de la voluntad de Dios. Y por ello, una vez que Jesús terminó de orar en la montaña y no se quedó allí a la manera de un gurú, de un ermitaño, de una anacoreta, sino que bajó. ¿A qué bajó? Primero, a escoger a aquellos que prepararía de manera muy especial para luego enviarlos, a los cuales llamó apóstoles. Apóstol quiere decir enviado. Y es un tema que encontraremos de manera reiterada en Lucas, pero por ahora solo adelantemos que apóstol no es una jerarquía. No es una jerarquía. A estos 12 hombres que Jesús escogió no los nombró como una especie de generales, y entonces toda la muchedumbre tuvo que casi inclinarse ante esos apóstoles, y a cada uno le dio su cobertura. De las miles de personas que seguían a Jesús, les dijo, mira, estos 1000 te tocan a ti, Felipe, estos 1000 te tocan a ti, Bartolomé, y demás. Y Pedro, tú eres un apóstol de apóstol, eres el apóstol de la red apostólica, y a ver, todos empiecen a diezmar, porque quiero que mis apóstoles tengan buenas casas y anden en buenos carros. Nada de eso. A estos apóstoles en ese sentido social en que la gente cree que el éxito es la posesión de bienes materiales, no les fue bien. Tuvieron que abandonar sus barquitas, los que tenían barquitas, sus redes de trabajo, Mateo su mesa, su trabajo de cobrador de impuestos. Cada quien tuvo que dejar su trabajo, dejar su casa, dejar su familia y irse con Jesús a andar por caminos polvorientos a pie, de ciudad en ciudad, durmiendo en el campo, comiendo lo que se podía. Ese es el verdadero apóstol, ese es el que verdaderamente se está preparando para ser apóstol. Y la palabra apóstol solamente significa enviado. La carga emocional de las palabras es importante, ¿eh? A veces ni sabemos qué significa algo, pero emocionalmente nos provoca. Cuando en el macartismo se acusaba a alguien de comunista, hay que lincharlo. Hoy, ¿qué es eso? ¿Quién sabe? Pero es malísimo. Hoy, no, es que tal es protestante, es una secta. Hoy, ¿qué es una secta y por qué son una secta? ¿Quién sabe? Pero
no vayas. ¿Sí? Son cargas emocionales. Cuando alguien dice apóstol y entonces te imaginas en un nicho ya un señor barbón, o te imaginas a alguien así en su carrazo y que hay que darle el diezmo de los diezmos hasta que ya tenga un montón de casas y trajes y todo eso. Alguien a quien tienes que obedecer a ciegas porque si no te va a caer la maldición o las maldiciones, la jarocha, la gitana y toda, ¿verdad? Estás equivocado, ¿no? Apóstol es enviado. Enviado es mandadero. Si su mamá le dice, vete por el pan, vete por los jitomates, usted es un apóstol. Eso es todo. Jesús les dijo, vayan y prediquen. Eso es todo. No tiene que ver con enriquecerse, con tener poder, con que todos nos honren, ¿verdad? Entonces Jesús baja de la oración, baja de la montaña y escoge sus apóstoles. ¿Por qué escoge a ellos y no a otros? ¿Por qué? Para empezar, ¿por qué escoge tan poquitos? Si vemos que la multitud de discípulos es grande, y uno diría, pues entre más like tenga el Facebook de Jesús, mejor. Si hay tantos discípulos aquí, ¿por qué Jesús no dice, bueno, a ver, unos 2,000, 3,000, órale, váyanse todos? Imagínense el hitazo que hubiera sido en el Imperio Romano, mandar 3,000 personas. Pero es que Jesús no estudió mercadotecnia, ni cursos de éxito, ni empresariales, ni nada de eso. 12. Y ya saben ustedes que pues unos de esos pescadores, enojones, traidores. Primero escogió solamente 12 porque ¿se acuerdan que hay un conflicto entre una vieja religión y una nueva creación? El 12, que en aquella religión era el número de los patriarcas, el número del pueblo elegido, Jesús lo va a retomar para que esas personas entiendan que ahora comienza un nuevo Israel, que ahora comienza en la nueva creación un nuevo pueblo elegido. Y así como Juan el Bautista salió a bautizar allá en el desierto de donde llegaron los hebreos para conquistar la tierra, como hablando de un nuevo Israel y una nueva tierra a partir del anuncio del Cordero de Dios, ahora también Jesús escoge 12 apóstoles para hablar de las nuevas 12 tribus. El nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios. Esto debemos tenerlo muy claro. Porque cuando a usted como mexicanito le dicen, no hombre, pues los judíos son más que los mexicanitos. Y ya lo quieren convencer de que usted se ponga su kipá y usted se pone su kipá y dice, ay, qué guapo me veo, creo que sí. Ahora ya voy a decir Elohim en vez de Dios, ¿no? Y empieza a ser arrastrado por esas cosas. Está olvidando cosas muy sencillas, como una promesa que se le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por supuesto, las judías, pero también las alemanas y las españolas y las totonacas y las zapotecas y las mixtecas, ¿o no? ¿O será que los mixtecos, por ser indios, eso no les toca? Pobrecitos de ellos, ¿no nacieron judíos? ¿Verdad que no? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. El nuevo Israel representado por los 12 apóstoles abarca a todos los creyentes que vaya a haber en la historia de cualquier nacionalidad. Por eso en el Apocalipsis encontramos aquel maravilloso cuadro de una multitud de millares de millones que nadie podía contar, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Estos 12 apóstoles son el anuncio de este nuevo pueblo en el que usted y yo estamos, pertenecemos. No necesitamos
apellidarnos Steinberg o no sé qué, ¿verdad? No necesitamos traer kipá, ni reunirnos en sábado, ni estar circuncidados, ni nada de eso. Ni saber hebreo. Es más sencillo y más difícil. Es tan sencillo que es muy difícil. Para que todo aquel que en él cree, ¿no? ¿Qué se necesita? Creer. Por eso es tan sencillo y por eso es tan difícil. A la gente no le gusta creer, la gente quiere hacer algo. Prefiero una peregrinación, pagar una indulgencia, guardar la ley de Moisés. Algo tengo que hacer yo, ¿cómo nomás creer? Eso me humilla. Yo soy tan buena persona que algo tengo que hacer. ¿No? Ahora, creer es muy sencillo, pero es muy difícil porque creer es entregarle a Dios nuestra vida. Y bueno, mucha gente no quiere. La mayoría de las personas no quieren. Por eso diría Jesús que el mundo no lo amó y a nosotros también nos aborrece. ¿Por qué el mundo nos aborrece? No porque tengan la razón. Anoche estaba pensando en algo que podría yo llamar la invención de la verdad. ¿A qué me refiero con eso? Alguien dice, pues ahora esta ropa es la moda. Por tanto, tú que no la traes, estás atrasado y no tienes buen gusto. Él inventó una verdad que ahora impone y que ahora descalifica a los demás a partir de su invención, ¿o no? O ahora yo invento una ideología, elimino del catálogo de enfermedades psiquiátricas a la homosexualidad y digo, ya no es enfermedad. Hoy, ¿por qué ya no es enfermedad? ¿Ya tienes razones médicas? No, pero ya tengo el poder para decir que no es. Y si no estás de acuerdo conmigo, pues, además de que estás mal, te voy a castigar. Entonces el fascismo, el totalitarismo, sigue existiendo desde aquellos grupos que se pretenden progresistas, lo cual es un contrasentido porque ellos mismos han negado que haya un progreso. Si todo es relativo, no hay progreso. ¿Para dónde progresas? ¿No? Serán los regresistas, no los progresistas. Pero eso es una verdad inventada. El mundo nos aborrece porque inventa su verdad. Por eso no quieren venir a Cristo. Pero la manera de creer en Cristo, la manera de salvarte es muy sencilla. Es la fe, es la decisión de que tu vida sea de Él. Jesús no escogió muchos apóstoles, solo escogió poquitos. ¿Y por qué a estos y no a tantos otros que pudo haber escogido? ¿No? Es el mundo de las posibilidades. Señor, ¿pero por qué a Judas? Pues hubiera escogido otro y asunto arreglado. Si Jesús pasó toda la noche orando y solo después de eso escogió a esos 12 hombres, es porque así lo entendió de parte de su Padre. ¿Sí entendemos para qué sirve la oración? La oración no sirve para decretar lo que a mí me gusta, lo que a mí se me da la gana, lo que está en la codicia de mi corazón, porque finalmente es lo que se decreta, ¿no? Lo que está en la codicia del corazón. Jesús pasó la noche orando para entender lo que Dios quería y con quiénes Dios quería las cosas. Y por eso cuando Jesús bajó, comprendió, fulano, sutano, perengano, y los escogió, ¿verdad? Pero después, ahora voy al versículo 17. Quizá valga la pena terminar un puente entre el 16 y el 17, cuando el 16 termina diciendo que Judas llegó a ser el traidor. Me gusta la forma verbal, no dice que ya era traidor o que Jesús ya sabía que era traidor, sino llegó a ser, planteando otra vez el camino de la decisión humana. Una pregunta que puede quedar ahí planteada es, ¿Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar? Si olvidamos que Jesús estaba aquí limitado a lo humano, porque así quiso limitarse, si viéramos a Jesús como usando sus atributos divinos en este mundo, diríamos, claro que lo sabía. Pero si recordamos que Jesús asumió la plena humanidad, no lo sabía.
y no tenía por qué saberlo. Él solo tenía que saber que Dios le dijo, escógelo a él. ¿Por qué? Eso Dios lo sabe. ¿Sí me explico? Nosotros no sabemos el futuro. Los seres humanos no sabemos el futuro, y si Jesús estaba tomando una decisión como humano, tampoco sabía el futuro. Ojalá pudiéramos saber el futuro. ¿No es algo que nos gusta? ¿Que intentamos? Hasta hemos tratado de desarrollar una ciencia que se llama prospectiva, ¿no? ¿Qué puede pasar? Y no se diga al que quiere saber qué caballo va a ganar mañana en las carreras o qué número va a salir en la lotería. Nos gustaría saber el futuro. ¿Cómo nos vamos a morir nosotros? ¿Cómo se va a morir nuestra pareja? ¿Cómo se van a morir nuestros familiares? Muchas cosas nos acucian porque ignoramos el futuro. Todas las decisiones que tomamos aquí, en esta vida, las tomamos sin saber el futuro. Eso es terrible, ¿o no? Porque eso significa que puede ser una decisión buena o mala. ¿Sí? Es como si vamos por un camino, una especie de laberinto lleno de obstáculos y no podemos ver más que lo que tenemos alrededor. Quisiéramos estar desde arriba y ver el panorama completo y decir, sí es por allá. Pero no podemos ver el futuro. De ahí la zozobra de todo ser humano frente a la necesidad de decidir. Por eso preferimos creer en un destino, todo pasa porque tiene que pasar. Así que, ¿de qué me preocupo? Así tenía que pasar. Preferimos pensar en un Dios que está decidiendo hasta cómo se mueve la hojita del árbol. Eso es mentira. Somos responsables de decidir. Y en nuestras decisiones van implícitas consecuencias buenas y malas. Van implicados riesgos, equivocaciones, logros. De ahí la importancia de decidir siempre desde el amor. Porque aun si llegamos al sacrificio, sabemos que hemos decidido desde la autenticidad, desde el amor, ¿no? Algo que el existencialismo ateo, que se apartó de Kierkegaard, perdió. Decidimos desde la autenticidad del amor. Y para ello necesitamos en la oración entender la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios se nos revela para dar el siguiente paso, no para darme el mapa y la meta. No. Así como Abraham sale sin saber a dónde va, así como Moisés saca al pueblo sin conocer el camino, usted y yo sabemos que vamos a la vida de resurrección. Pero ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el mapa? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cuáles son los pasos que siguen? No lo sé. El único paso que puedo saber es el de hoy. Dirá Jesús, baste al día su afán. El único paso que puedo saber es el de hoy. ¿Y cómo lo puedo saber? Orando. Jesús sabía porque el Padre le indicó que escogiera a Judas. Punto. No sabe más. Jesús no sabe más. Ahora sí voy al verso 17. Descendió con ellos y se detuvo en una llanura, junto con una multitud de sus discípulos y un gran número de personas de toda Judea, de Jerusalén y de las costas de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. Desde una óptica tenemos aquí 3 tipos de personas, desde otra óptica tenemos otros 3 o 4 grupos y desde otra óptica 2. ¿Qué quiere decir eso? La primera óptica, los ahora escogidos como apóstoles, los discípulos y todos los demás. ¿Sí hay una diferencia? Vamos a pensar que si los apóstoles son 12, los discípulos sean 2,000 y la multitud 5,000. Solo para ejemplificar, ¿no? La multitud de los otros son los que quieren recibir algo de Jesús. Quizá algunos de ellos hasta simpatizantes de la doctrina, admiradores de ese maestro taumaturgo que hace milagros, pero hasta allí.
no han llegado al punto de tomar la decisión de seguir a Jesús. Ese es el otro grupo al que se le llama discípulos. Discípulo quiere decir seguidor. Y el primer paso en el contexto histórico de este tiempo para ser un discípulo es bautizarse, sumergirse en agua. Quiere decir que hay una multitud de personas que no se han decidido y no se han sumergido en agua para seguir a Jesús, pero que hay otra multitud también importante y que se distingue de la primera en que todos ellos se han sumergido en agua manifestando su decisión de ser aprendices, alumnos, seguidores de ese maestro llamado Jesús. Y el tercer grupo, que es muy pequeño, que es de 12, son los más cercanos al maestro y aquellos a los que ahora se les ha encomendado una tarea especial, ¿no? Qué interesante. No es lo mismo discípulo que apóstol, ¿eh? Porque a veces vemos en el comedor de algunas familias una pintura de la Santa Cena de Da Vinci, por ejemplo, ¿no? De Leonardo. Y entonces dicen, es Jesús y los 12 apóstoles, o otros dicen, los 12 discípulos. Discípulos eran muchos. Apóstoles 12. Discípulos cientos. Y simpatizantes miles. ¿Sí me explico? ¿En qué grupo está usted? Porque si usted ha venido para oír a Jesús o para ser sanado por Jesús solamente, está en el grupo más amplio, de los simpatizantes, de los de grupos como Pare de Sufrir. Gente que ha ido a recibir algo de Dios porque lo necesita. No es malo esperar algo de Dios que necesitamos, pero lo que quiero decir es que ese es el único móvil, que no hay nada más profundo. ¿Sí? Me gusta su doctrina, siento bien oír su doctrina, estoy enfermo, dicen que Él sana enfermos. Son necesidades reales, pero queda la pregunta, la interrogante, si hay algo más detrás de ese deseo de satisfacer una necesidad. Porque, vamos, una joven se va a casar. ¿Será lo mismo si se va a casar porque ya no soporta su casa, donde ya no tiene ni una recámara para ella solita, está hacinada? ¿Ya no soporta a su mamá regañona? ¿No tiene trabajo y el novio pues tiene dinero? ¿Será lo mismo si se va a casar por esos motivos que si se va a casar porque entiende que hay que hacer un proyecto de vida y que es un compromiso de rendirse al otro? ¿Los móviles son iguales? ¿Son igualmente válidos? ¿En una escala de valores podemos ponerlos a la par? ¿Verdad que no? En el caso de Dios es lo mismo. ¿Me acerco a Dios porque me conviene, porque necesito, porque ya me estoy ahogando? Bueno, si es así, hágalo, por supuesto, pero si además de eso me acerco a Dios porque quiero amarlo, porque quiero obedecerlo, porque entiendo que Él es digno, que Él es la razón última de la existencia, eso es otra cosa, ¿no? Eso es diferente. Entre estos tres tipos de personas lo que los distingue es su cercanía a Jesús, no su cercanía física. Con cercanía, cuando decimos estar cerca o lejos de Dios, vean, entonces me refiero a la cercanía de comunión. Los 12. Los discípulos, muchos de los cuales, según Juan, después lo abandonaron. Y las multitudes. Quizá de algunos de ellos, algunos tal vez fueron también de aquel otro grupo que después gritó, crucifícale. ¿No? Es posible, ¿no? La otra forma de dividir a este grupo de personas es que unas son de Judea, otras de Tiro y Sidón, otras de Jerusalén y otras de la región donde va caminando Jesús, obviamente. Entonces, hay tres también. Personas de Galilea, donde Jesús está caminando. Personas de Judea, toda la región sur del país, y con Jerusalén al centro de esa provincia. Y personas de Tiro y Sidón.
es decir, que viven en zonas gentiles o quizás algunos son gentiles. Es decir, la diferencia aquí es geográfica. Interesante en el hecho de que algunos vienen de muy lejos. Y eso significa que hay un deseo de saber más de Dios, ¿no? ¿No quisieras acompañarme el domingo a la reunión? ¿Y dónde es? Ay, no, está re lejos. Contraste eso con los magos que vinieron de Persia o de por allá, más al norte tal vez, buscando a aquel niño, ¿no? ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a ir en la búsqueda? No es que usted tiene que hacer algo para salvarse, pero sí es interesante hasta dónde está dispuesto en la búsqueda. No es lo mismo buscar las cosas como los hijos, ¿no? Mamá, no está tal cosa. Y como dicen la mamá, si lo encuentro, ¿qué te hago, no? No es lo mismo buscar así que buscar cuando la vida, la existencia nos va de por medio, cuando todo podríamos dejarlo por adquirir ese tesoro, esa perla de gran precio, ¿no? La otra manera en que dividimos a estas personas, pues está entre los que han venido para oír y los que han venido para ser sanados. Es posible que los que han venido para oír tienen más una necesidad y un hambre espiritual, y que los que vienen para ser sanados, no todos, pero algunos seguramente, solo quieren resolver su problema temporal, material. Cuando oramos, ¿cómo oramos, no? Estábamos hablando de la oración. ¿Qué ocupa la preocupación, el tiempo de mi oración? ¿La satisfacción de mis necesidades materiales? ¿Por qué la gente en general va a una iglesia? A cualquiera. Muchas personas entran a un templo católico que a veces están abiertos todo el día, que son lugares silenciosos, de recogimiento, muy bonitos, y uno ve muchas personas que entran y se hincan, y seguro esas personas tienen una aflicción. Seguro esas personas están pidiendo algo. Cuando en ciertas fechas uno ve las multitudes sobre la calzada de Guadalupe, ¿no? Uno sabe que esas personas están pidiendo algo, porque tenemos necesidad de Dios. Las iglesias se llenan de personas que, hermano, vine para que oren por tal cosa. Está bien, no le digo que no lo haga. No vaya a perder la confianza y decir, no, al pastor ya ni le digo que ore, porque ya dijo que no oremos por nuestras necesidades. No, sí, oremos por nuestras necesidades, pero siempre tiene que haber un deseo mayor. Así como la muchacha que no solo se debería de casar por salirse de su casa, sino por amor. Nuestra oración no tiene que enfocarse solo a que Dios nos resuelva los problemas. Nuestra oración tiene que enfocarse a amarlo, a entender su voluntad, a buscar su reino, a saber cuál es el resultado en acción de mi parte de aquello por lo cual he orado. Señor, ya oré por esto, ¿qué tengo que hacer? Por eso no ore por cosas que quedan fuera de su acción. Usted no tiene que orar por cosas que están fuera de su radio de posibilidades. Radio, bueno, esa línea de la circunferencia. No vaya a pensar que otro radio, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando Jesús y la ley dicen, ama a tu prójimo, y todavía le preguntan los maestros de la ley, ¿quién es mi prójimo? Jesús nos dice, los niños de Biafra. Porque los niños de Biafra no están en mi círculo de posibilidades. Tal vez yo vea una foto de los niños de Biafra muriéndose de hambre y diga, pobrecitos. Pero, ¿qué puedo hacer? Bueno, si puede hacer algo, hágalo. Si usted está en los ámbitos en que puede hacer algo, hágalo. Pero si no, cuando usted ora y dice, Señor, y bendice a todos los pobres del mundo, ¿sabe qué? Eso y nada es igual. Usted no pidió nada en realidad, ¿no?
O sea, porque usted dijo, Dios bendice a todos los pobres del mundo, en este momento se van a acabar los pobres del mundo o les va a caer a todos un billete de 100 pesos o qué. Eso no significa nada, ¿no? Y Señor, que en este momento estés con todos los enfermos de todos los hospitales. Si así de cómodo fuera, ¿ven que la oración es escapista? Es más cómodo estar en mi recámara y desde mi camita, Señor, está con los enfermos. Ya está con los enfermos, ya me duermo. ¿Verdad? Eso y nada es lo mismo. Yo tengo que orar por aquellos ámbitos en los que Dios me puso a mí. Porque sé que el resultado de la oración es la acción. Tengo que orar por aquel pobre a quien yo puedo ayudar, por aquel enfermo a quien puedo visitar, por aquel perdido a quien le puedo predicar. No puedo orar por los millones de perdidos del mundo si no tengo un canal de televisión, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo los voy a alcanzar? Cada quien tiene que entender la voluntad de Dios para su vida y comprender el ámbito en el que se mueve y las cosas por las que va a pedir auténticamente, porque conforme a esa oración tiene que actuar. Viene la gente buscando la satisfacción de sus necesidades, pero la oración debe ocupar más tiempo, más nuestro corazón en otra cosa, en el comprender la voluntad divina. Y entonces los que eran atormentados, dice el verso 18, por espíritus inmundos, eran sanados y toda la gente procuraba tocarlo, porque salía poder de él y sanaba a todos. Estas personas que llegaron buscando una solución a su problema, la recibieron. Porque a veces Dios interviene en las circunstancias. Fíjese que dije a veces. Usted va a decir, no, ahora sí, esto es el colmo. Me están quitando la fe, ¿verdad? No, la Biblia en ninguna parte dice que siempre y todas las veces y a cualquier edad que usted tenga, Dios lo va a sanar. Porque ya hemos insistido en que Dios no está tan interesado en cambiar nuestras circunstancias, sino en cambiarnos a nosotros. Dios no está interesado en quitarnos los problemas, sino que aprendamos a resolverlos. ¿Verdad que es diferente? Por eso a veces Dios interviene y a veces no. Si siempre interviniera, cada vez que yo tendría un problema, pues desde mi asiento diría, Señor, mira, tengo un problema. ¿Se resuelve ya? ¿No? No, pero a veces, como Pablo dice, peligro, cuchillo, angustia, hambre, desnudez, me rodean. Y yo vivo en un mundo finito, mortal, de pecado, donde tengo que sufrir la corrupción, los secuestros, los asaltos, la carestía, todo lo que se les ocurra. Y no va a venir Dios y va a estar componiendo todo, porque yo voy a pasar por aquí como si fuera el presidente que va a pasar por una calle y pintan las casas por afuera, ¿no? Dios no va a cambiar las circunstancias más que cuando Él así lo decide. Si usted tiene necesidades, pida. Y si Dios le quita el problema y le resuelve, perfecto. Y si no, también vamos adelante, ¿no? Porque el trato de Dios no está en esas cosas de afuera, sino adentro. En esta ocasión, porque así es el tiempo de Dios, hay tiempos de Dios para cada cosa, como dice el Eclesiastés. El tiempo de Dios acá tiene que ver con que Jesús está sanando a todos los que en ese momento se acercan. Eso no significa que todos los que fueron sanados se hicieron discípulos. ¿Recuerda otro texto de los 10 leprosos? 10 fueron sanados y solo uno quiso ser discípulo. ¿Cuántas personas de las que fueron sanadas en esta ocasión? Voy a decir algo muy duro, ¿no? Estarían en el infierno y entre sus tormentos, ¿por qué no creí si yo lo conocí y hasta me sanó? Ese tormento está terrible, tremendo.
Porque sí, busquemos a Dios porque tenemos necesidades, pero hay varias cosas que vienen después. Si no es el deseo de Dios cambiar las circunstancias, sino cambiarme a mí, ¿estoy dispuesto? Y la otra, cuando Dios me responde, ¿lo voy a seguir? A lo largo de estos años he tenido muchos casos de personas que vienen llorando. Por favor, aconséjeme, ayúdeme, mire que mi esposa me abandonó. Y ya está en la iglesia bien entregado y llore y llore. Ore y llore a las dos, ¿no? Total que la esposa regresa, se reconcilian y no vuelven jamás. Y uno dice, qué triste, porque resulta que parece que si Dios nos bendice, entonces ya, no nos interesa a Dios, ¿no? O, Señor, que pues no podía tener hijos, dame un hijo, que mi hijo está muy enfermo, que sánalo, y ya lo sana y ahora ya no viene. Así somos, ¿no? Buscamos a Dios en los problemas y después no. Por eso estoy haciendo la diferencia entre el que tiene hambre genuina de su palabra y el que solo quiere que sus circunstancias sean allanadas. Dice que la gente lo tocaba y se acercaba y podemos imaginarnos multitudes, incluso empujándolo y empujándose entre ellos para acercarse a Jesús, porque salía poder de él. Es importante aclarar esta frase, porque si no, parece que ya nos andamos cambiando de paradigma religioso, ¿no? O sea, ¿el poder es entonces una especie de buena vibra? ¿Son unas ondas energéticas? ¿Es magnetismo? Las personas se imaginan eso, Y se lo imagina porque como no se ve, es muy fácil imaginárselo. Me voy a las pirámides vestido de blanco y empiezo a recibir el magnetismo de la tierra, ¿no? O de Pérez ahí en Tepoztlán, ¿no? Lugar magnético. Oye, ¿qué es eso? No, me estoy cargando de energía. ¿De qué tipo de energía, oye? La gente inventa, se imagina. Y entonces cuando dice que salía poder de Jesús, así será. Jesús era como una especie de pila, la tocabas y ¡puf! Te salía una energía ahí, ya te sanabas. ¡Oh! Es bueno entender esto porque si no podemos caer en lo mismo, Por ahí había unos hermanos vendiendo medallitas o pañuelos ya ungidos, orados, ya llevan el poder, llévatelo a tu casa y Dios te va a hacer tu milagro. ¿No es volver a los fetichismos de la Edad Media, de aquello que criticamos? En otra ocasión, en una reunión de pastores, hubo uno que se la pasó por allá en un rincón, la reunión entera, haciendo ademanes de barrer las malas vibras, ¿no? Pobrecito, se ha de haber cansado un montón, pero ¿qué significa eso? Hermanos, vamos a orar por fulanito, todos extiendan su mano. Va a salir la vibra y las vibras de todos, ¿no? Ahora sí le va a llegar un alto voltaje ahí, ¿no? No, hermano. Cuando en el lenguaje de Lucas, que es el escritor de Hechos y del Evangelio, habla del poder, en realidad habla del Espíritu Santo. Recuerde simplemente Hechos 1:8, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O cuando el ángel le habla a María, ¿no? Pero ¿cómo voy a tener un hijo? El poder del Espíritu vendrá sobre ti y el Altísimo te hará sombra, ¿no? Es decir, en Lucas el poder es el poder de la persona. Por eso hace rato, y comencé diciéndoles, la oración no tiene poder. ¿Quién tiene poder? Dios, ¿no? La imposición de manos no tiene poder. No se imagine usted. No, es que yo pongo las manos y la gente se cae. Traigo un poder, pero de los buenos, ¿no? Y si no mínimo, pues allá te hago ahí te la mando, ¿no? O al revés, ¿no? Por fulanito no le pongo la mano porque sus pecados se van a pasar a mí. En la misma oración por sanidad no se trata de poner las manos. Hermano, ¿dónde le duele? Aquí, a ver, aquí, y ya pone la mano ahí. Qué bueno que no le duele otra parte, porque yo no sé qué haría, ¿no? O sea, no es que sale un poder de mi mano que ahí eso es lo que te sana, no.
son símbolos, como la cena, como el bautismo. El poder es Dios. El poder es la persona divina. No es que Dios es energía, es persona. Pero obviamente como ser absoluto y creador y omnipotente, quiere decir tiene todo el poder, ¿no? Entonces cuando Jesús está orando por los enfermos, sale poder de él. ¿Qué quiere decir? De acuerdo al relato desde el bautismo en agua de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre él. El Espíritu Santo está en ese Jesús limitado a lo humano, ese Jesús que es divino, pero que se anonadó y se humilló viviendo en este mundo como ser humano. Como ser humano ha sido ungido del Espíritu Santo. Dios en él está efectuando las sanidades y los milagros. No es un poder impersonal, no es una energía, una buena vibra la que sale de Jesús. Es la persona del Espíritu Santo en ese hombre llamado Jesús, mostrando la misericordia y el amor divinos a través de la sanidad. La sanidad que anuncia la llegada de una nueva creación. Una nueva creación que culminará en la resurrección de nuestros cuerpos. Toda sanidad no es más que un anuncio, una señal de aliento de que llegará el día en que nuestros cuerpos no se enfermen más. No mueran, no sufran la resurrección. Así pues, Jesús ha bajado de la montaña. No se quedó contemplativamente como los hinduistas, como los monjes encerrados en una celda, como Miguel de Molinos que predicaba el quietismo en el ámbito católico del siglo XVII. Jesús bajó de la montaña para trabajar, para actuar. Entonces hoy nos llevamos esta enseñanza, ¿no? Vamos a orar en la búsqueda de la voluntad de Dios. No en el anhelo de nuestra solución de problemas, sino en darle nuestro corazón en amor. Y una vez que oremos y que entendamos su voluntad y tengamos una preocupación auténtica dentro de nuestro ámbito de posibilidades, vamos a trabajar, vamos a actuar. Es más cómodo ver una persona en la calle con una pierna supurando, llagada. Es más cómodo decir, ay Señor, bendice a esa pobre persona. ¿Cómo me rompe el corazón? Ya me voy para mi casa. ¿Verdad? Eso es más fácil que decir, me detengo, ¿en qué lo puedo ayudar? Le voy a tener que lavar la pierna, ¿cómo apesta? ¿No? Eso debe ser el resultado de la oración. Amén.